Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Una espadaña que nos trae un personaje de los muchos que pasan aquí por la Encarnación. Y en este caso queremos presentar a un sacerdote, a un religioso, a un carmelita contemplativo que viene de Colombia y con el cual vamos a conversar sobre esta dimensión contemplativa y lo que suponen los carmelitas contemplativos. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Hola, muy buenos días, Padre Andrés. Muy buenos días, Padre. Vamos a presentarle. Estamos con el Padre Andrés María de San José. Así es. O en apellidos, digamos, civiles, estos son los religiosos, el Padre Andrés Jaramillo Albeláez. Muy bien. Y es de Colombia, Medellín. Sí, Padre, así es. Muy bien. Precisamente de Girardota, un municipio cerca a Medellín. Los que son colombianos o conocen Colombia, pues ya rápidamente ubican por dónde está. Los que no hemos tenido la gracia de estar por esas tierras, pues más o menos nos lo imaginamos sabiendo por dónde anda Medellín. Muy ¿no? bien. Toda orden religiosa comporta pues una gran riqueza de espiritualidad, de carisma, en el tiempo y tiene brotes nuevos dentro de lo que puede ser. Tenemos así lo que son carmelitas contemplativos. Yo me acabo de enterar no hace mucho y bueno, pues me parece interesante poder presentar en nuestro programa esta rama de lo que son los carmelitas contemplativos. ¿Nos puede contar un poquito? Muy bien, sí, pues me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Bien, mi vocación surge siendo un adolescente, precisamente a la sombra de las carmelitas descalzas. Sí. Eso demarca ya un llamado con un estilo propio. Ingreso al Carmelo Descalzo, estoy allí 17 años y el Señor durante estos años fue gestando precisamente una memoria de esa génesis vocacional. Y fue muy interesante cómo los conventos pueden estar marcando en su entorno a aquel que es el monaguillo, aquella que simplemente es vecina del convento, aquella que se le ocurrió un día de misa, aquel pues que un día se confesó en esa iglesia, en fin, cómo tienen una huella vocacional. Así es, Padre, y eso fue lo que me pasó. Pues realmente yo nunca había tenido ningún llamado vocacional, solo cuando llegan las carmelitas a mi pueblo, empiezo a participar de la Eucaristía. Las carmelitas llegaron, entonces no hace mucho. Llegaron no hace mucho, porque ellas estaban en Medellín y ya su presencia había quedado dentro de la ciudad y específicamente en un barrio que es la zona rosa de Medellín, donde es la rumba nocturna. Entonces ellas deciden salir de ese lugar e ir a fundar a Girardota. Ya. Entonces llegan cuando yo tenía 14 años a mi pueblo. Bueno, pues qué acontecimiento, ¿no? Exactamente, entonces ahí se valió el Señor de eso, precisamente para mostrarme un estilo de vida, para antojarme de un seguimiento y para hacerme discípulo. E ingreso, como le estaba diciendo, al Carmelo Descalzo y ahí se va configurando ya luego este deseo que con la gracia de Dios, con el apoyo de la Iglesia y de mis superiores mayores y de su familia y de mi familia, doy el paso e iniciamos esta aventura de un Carmelo con un estilo de vida parecido al de las carmelitas, que fue precisamente el que me enamoró, el que me sedujo, y ahí se dio pues toda esta aventura fundacional. ¿Y por qué el nombre de contemplativos? Cuando hablamos de Carmelo, ya damos toda una connotación de espiritualidad, sí, de oración. Todo el mundo se imagina ya gente rezando. Exactamente, muy bien, hijos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y ya el contemplativos era como el adjetivo que nos calificaba ya como monjes, como un Carmelo masculino
con ese énfasis monástico, de una vida de oración, de una vida de oficio divino, de liturgia de las horas, de trabajo en silencio, de trabajo manual, de recreación como lo quería Santa Teresa, de las horas de meditación, toda esta espiritualidad que se vuelve un estilo de vida y que es realmente el sueño de Santa Teresa, hacer de estos palomarcitos un lugar de oración y una sombra para la iglesia, para la humanidad, donde se encuentre unas almas orantes que oren con otros y que precisamente antojen de esa vida mística, que engolosinen, como diría ella. Sí. ¿Qué diferencia, Padre Andrés, podemos encontrar en el concepto fraile y monje? Más de alguno lo pregunta y creo que es una ocasión maravillosa para hacer la diferencia, porque creo que con la monja no hay tanto problema en denominación, pero a veces con nosotros sacerdotes se nos pregunta, ¿y cómo le tengo que tratar? Muy bien. Los frailes son estas comunidades mendicantes, son estas comunidades como los agustinos, como los franciscanos, los dominicos, los carmelitas descalzos, son comunidades que tienen un trabajo apostólico. Los monjes somos los que vivimos en monasterio, los que tenemos una vida monástica y ya este estilo de vida demarca una forma de estar dentro del cuerpo místico de la iglesia. Entonces el fraile es el activo, el monje es el contemplativo. Claro, creo que ha aclarado para los oyentes en esa pregunta que siempre está por ahí, ¿cuál es la diferencia entre fraile y monje? Y en este aspecto de ser monjes, digámoslo así, ¿cómo viven el aspecto claustral? Hay también varias modalidades de clausura. Sí, por eso pregunto. Hay una clausura papal, que es la clausura que tienen las monjas, y hay una clausura que se llama clausura monástica, que es la que tenemos la mayoría de los monjes. Luego hay otra clausura que se llama constitucional, que es la que ya demarcan las comunidades cuál es su espacio íntimo. La clausura monástica es una clausura que se vive en un lugar determinado, que genera una estabilidad, que genera un apostolado desde la oración y desde la formación o el acompañamiento espiritual, pero desde el mismo monasterio, desde el mismo lugar. Hay unas pequeñas salidas, pero son mínimas y se tienden a estar muy controladas, pues precisamente para que esa clausura monástica preserve esa vida de oración, esa vida de soledad, que también pues es una condición necesaria para un ambiente espiritual. ¿Ustedes cuánto tiempo hace que surgieron y por dónde se encuentran? Nosotros nacimos hace 12 años. Bueno, nacimos ayer. Exactamente. Sí, comparado con las órdenes y en este lugar de la encarnación. encarnación. Estamos aquí en un monasterio de 500 años. Exacto, ayer. Entonces nosotros nacimos hace 12 años en Girardota, precisamente, en esta diócesis de Colombia. Y estamos ahora en Santiago de Compostela, aquí en España, en un monasterio que era de carmelitas descalzas y por cuestiones de número y demás, ellas deciden cerrar el monasterio, cerrar su presencia, pero por la misericordia de Dios... Irse a otros conventos de carmelitas. Sí. De hecho, me consta que una se fue a Tierra Santa. Exactamente, otras se quedaron en monasterios de España, otra se fue a Tierra Santa. Y este monasterio, para no quedar este lugar que ha sido un lugar de oración desde 1700 y pico, de oración, de devoción a la Santísima Virgen. De hecho, la fundadora de ese monasterio hoy es venerable, la venerable Madre María Antonia. Sí. Entonces, para continuar pues como la difusión de esta futura santa, con la gracia de Dios, de este lugar que es un lugar también mariano. Sí, además es un lugar que está enclavado en el centro de Santiago. En el centro de Santiago, así es. Supone Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, en fin, todo. Entonces el general de la orden, en compañía de las monjas que estaban en este lugar, nos ha ofrecido continuar la presencia carmelitana en Miguel Santiago. Márquez, el padre Miguel Márquez. Sí, así es. Y estamos allí hace 2 años. Cumplimos justamente este mes de marzo 2 años
haciendo presencia ahí en Santiago. O sea que si alguien hace el Camino de Santiago, llega ya a Santiago exhausto, cansado, gozoso, con la compostelana en la mano, ¿no? Puede ir al convento de los carmelitas. Sí, padre. De hecho, tenemos una hospedería, tenemos un albergue. Las personas llegan. ¿Cómo se llama el lugar? Es el Monasterio del Carmen. Del Carmen. Del vale. Carmen. Estamos en la avenida Santa Clara. Uh-huh. A pocas cuadras de la catedral y de la Plaza del Obradoiro. Sí. Tenemos ahí entonces un espacio de acogida. Nuestros monasterios también han adquirido el nombre de hospitales para el alma. Uh-huh. Entonces, ¿y cómo es eso? Este lugar se convierte también en muy del Papa Francisco, ¿no? Sí, hospitales de campaña, que la iglesia sea esos hospitales de campaña. De hecho, nacimos iniciando el pontificado del Papa Francisco y ha sido como una sintonía del espíritu. Precisamente en estos hospitales para el alma. Entonces nuestras casas, nuestros monasterios y este monasterio concretamente de Santiago es un lugar de acogida, de escucha, donde las personas generalmente que hacen el camino, no siempre con una intención espiritual o religiosa o católica, pero sí con una pregunta. Entonces qué rico que Jesús sea la respuesta. Y en nuestra casa pues pueden compartir con los hermanos la oración, pueden compartir el refectorio, que es nuestro comedor. En la vida monástica se llama refectorio. Comparten también el refectorio con esas personas que están con nosotros. Comparten la recreación. Algunas recreaciones de la vida monástica se abren también a estos peregrinos. Entonces, para la gente, estar en un monasterio y participar de la vida del monasterio se convierte en una respuesta a sus preguntas. También es como una novedad hoy sentir que pueden estar en un monasterio, vivir en un monasterio, unos lugares, unas paredes que solamente han hablado de espiritualidad y de oración durante toda la vida. Eso para el peregrino es fascinante. Sí, no cabe duda. Cuánto se busca, y máxime haciendo el Camino de Santiago, lugares de espiritualidad, de conventos, monasterios, casas religiosas, parroquia, iglesia, ermita. Es un recorrido que hace que el alma pueda tener ahí pues lo que tiene que ser un Camino de Santiago, o sea, una repercusión. Si van por ahí, por este monasterio del Carmen, Santiago de Compostela, ¿por quién tienen que preguntar? Pues realmente siempre va a haber un torno abierto, el torno monástico, que es como la portería. Es decir, el fraile o el monje. El monje. El hermano que atiende al torno. Que atiende al torno, ahí ya se les dan todas las instrucciones. También en la oficina del peregrino tenemos toda la información allí de nuestro lugar, nuestra página web y demás, como Carmelitas Contemplativos. También ahí pueden acercarse a través de nuestras redes sociales y tendrían, estoy seguro, respuesta. Los hermanos también tienen un vínculo muy directo con la oficina del peregrino en ese proceso de acompañar sobre todo el poscamino, como que el peregrino llega con una realidad muy preparada, quizá de cuál ruta va a ser, de qué modalidad tener, de dónde hospedarse y demás, pero luego ¿qué sigue? Entonces los hermanos también en ese hospital para el alma, en ese proceso en comunión con la oficina del peregrino, pues generan unos procesos de acompañamiento que generen para las personas ese postcamino, preguntas para la vida, porque el camino sigue, camino sigue y sigue hacia el cielo, ya no hacia Santiago, sino hacia el cielo. ¿Y en estos 2 años han tenido alguna experiencia así interesante que pueda colocar aquí los micrófonos? Claro que sí, tenemos muchas experiencias. Por ejemplo, pues tenemos con la mejor. Tenemos una niña que acaba de ser bautizada, de 24 años, eslovaca. Bueno, una joven. Sí, una joven. Eslovaca, llegó hace 1 año y medio a través de la oficina solamente a hospedarse. Llegó a pasar una noche. En la mañana escuchó a los hermanos rezar y cantar y se quedó en la oración y dijo que no, que ella se quería quedar todo el fin de semana. Eso había sido la noche del viernes para amanecer el sábado, que se quería quedar todo el fin de semana. Durante el fin de semana fue compartiendo con los hermanos. Luego el domingo dijo que sí se podía quedar toda la semana. Se quedó toda la semana, gracias a Dios la hospedería estaba disponible y fue teniendo un acompañamiento con un hermano durante la semana como una pequeña catequesis. Ella estaba, podríamos decir, en ceros en la fe. Hizo un acercamiento mínimo
Ya luego, al final de la semana, dijo, no, mi respuesta se llama Jesús. O sea, lo que yo estaba buscando se llama Jesús. Entonces, ya se quedó en Santiago, alquiló un piso vecino al monasterio, se quedó en Santiago 3 meses, trabajando virtualmente y con los hermanos haciendo un proceso como de catequesis, Sí. de acompañamiento. Esto se ha prolongado todo el año pasado y ya terminando el año decide bautizarse y hace un mes recibió los primeros sacramentos. Para nosotros ha sido una alegría, sobre todo en esas palabras más o menos parafraseando a la Santa Madre que dice daría 1000 vidas por un alma. Sí, sí, Pues sí, aquí sí. nosotros estamos dando la vida y ya estamos viendo, es más bonito cuando uno no ve, pero el Señor nos permitió ver este proceso de esta niña, de esta joven, en su acercamiento no solamente a la iglesia, sino sobre todo a la persona de Jesucristo. Eso para nosotros ha sido muy significativo y así muchas más historias. Hubo unos alemanes que pasaron también hace unos meses por el monasterio. Ni ellos hablaban español ni inglés. Los hermanos algunos hablan inglés. Entonces no tenían ningún tipo de comunicación. Ujú. Los invitaron a la recreación. Los invitan a la recreación de una manera osada porque pues no tenían forma de comunicarse. En esa recreación buscan unas formas de entrar en diálogo a través de talentos, entonces unos cantan, los otros proclaman poesía en alemán y en español. Sí. Para ellos eso fue una experiencia sublime, donde decían, nos encontramos con la alegría del Evangelio, nos encontramos con la fraternidad, con una comunidad. De hecho, al otro día se levantaban y la expresión que decían más o menos era, lo de ayer fue real, lo que vivimos anoche fue real, o sea, como una experiencia tan sublime que para ellos desbordó todas las expectativas. Bueno, lo está poniendo claro. Si vamos hacia el Camino de Santiago y llegamos a Santiago de Compostela y los pies nos siguen dando el andar, hay que llegar al Monasterio del Carmen y tocar el torno. Los esperamos. Una pregunta, Padre Andrés. Dentro de la Orden del Carmen hay muchas denominaciones, algunas como pueden ser las carmelitas misioneras, las carmelitas de la Sagrada Familia, las carmelitas samaritanas, ustedes carmelitas contemplativos, ¿qué pueden añadir dentro de esta riqueza y esta gama espiritual? Nosotros, pues lo primero es sentir que nuestro estilo es una vivencia en masculino de la vida monástica. Sí. Y también tenemos, como les vengo diciendo, la dimensión de la consolación. Creemos que eso también es un aporte hoy. Hablamos de una pandemia que marcó la historia y fue el COVID. Para nosotros la gran pandemia realmente es la soledad. Esa sí que es una pandemia hoy que agobia y que es mortal incluso, que genera tantos problemas de salud mental, que ha llevado también a tantos al suicidio. Entonces, responder hoy desde nuestros claustros y desde la riqueza de la vida mística a esa soledad es también ser un aporte a la orden, al Carmelo, a la iglesia, desde esa dimensión de la consolación. Sí. Y para encontrarles a ustedes, además de Santiago de Compostela, el otro lugar sería Venezuela, Colombia. Colombia, sí, padre. Cerca de Colombia, en Antioquia, esa es la región, y cerca a Medellín, que es la ciudad principal. Como carmelitas contemplativos y en un mundo que sentimos, y sobre todo juvenil, de una búsqueda de la espiritualidad, de la oración, de la contemplación, de la adoración, ¿qué pueden ustedes aportar a todo este movimiento que está suscitando el Espíritu Santo en razón de la oración? Siempre nos ha parecido que los monasterios hoy son un lugar donde se llega de muchas denominaciones, porque buscan la soledad, porque buscan el silencio. Qué rico saber que los monasterios y que un monasterio carmelitano está abierto para que las personas no solamente lleguen a buscar un silencio vacío o una soledad vacía, sino precisamente un silencio y una soledad habitada. Entonces,
para nosotros nuestros Carmelos, nuestros monasterios, responden precisamente a ser lugares de puertas abiertas donde las personas pueden llegar a estar con nosotros, a beber de la espiritualidad del Carmelo, a compartir la vida con nosotros, que eso es una novedad. Generalmente los monasterios tienen una parte de clausura y tienen una parte externa. Las personas con nosotros comparten también una dimensión de la intimidad, de la clausura. Entonces eso creo que es un plus, por decirlo de alguna manera, de nosotros en este momento de la historia. También me parece muy importante en una soledad y en un silencio que vengo compartiendo, hay una profecía hoy muy actual y es la alegría. Creo que nosotros también estamos llamados a responder con una vida alegre, con una vida gozosa, con un buen humor, con una capacidad de fraternidad. Eso creo que también es una respuesta profética al hombre de hoy tan triste y como tan desolado. Creo que el Papa Francisco también nos hizo mucho énfasis en eso. Y bueno, eso es un legado de la Santa Madre, que no quiere santos tristes y que no quiere tampoco espiritualidades encogidas. En este legado no podemos por menos, estando en el año jubilar de San Juan de la Cruz, de hablar del Santo Padre Juan de la Cruz. ¿Qué nos puede decir como experiencia personal, a lo mejor en el transcurso vocacional, de lo que le ha suscitado San Juan de la Cruz en su sacerdocio, en este ámbito de carmelita contemplativo? ¿Qué le ha significado esta figura? Bien, muchas cosas, padre, muchas cosas. A ver, lo primero pues es que... En los minutos que nos quedan de programa. Siento que el Santo Padre ha sido muy mal leído y muy mal como presentado como el doctor de las nadas. Para mí es el doctor del todo. Sí. Porque precisamente no nos podemos quedar en el camino, tenemos que llegar al fin. Y él se despoja de todo lo que no es Dios para llegar a Dios. Entonces me parece reducirlo si decimos que es el doctor de las nadas, porque realmente a uno no lo define el camino, a uno lo define es la meta. Y él camina hacia esa configuración y lo hace disfrazado, como dice en uno de sus poemas. Y digo disfrazado porque uno se disfraza de lo que quiere ser, ¿cierto? Y se disfraza para él de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces este camino hacia la plenitud debe ser a través de vestirnos de la gracia en fe, en esperanza y en caridad. Para oyentes que están bien atentos, y esto me interesa, ¿qué recomendación podría hacer de lectura de San Juan de la Cruz? ¿Por dónde comenzar a leer a San Juan de la Cruz? Los especialistas siempre han dicho que debemos empezar por Llama de Amor Viva. Puede ser una de las obras finales del santo, pero creo que al ser una de las obras finales puede ser una de las obras que lo abarca todo lo otro. Entonces, poniendo como telón de fondo Llama, ya hacemos un camino a través de cántico, de noche, pero les recomiendo adentrarse por esta aventura fascinante de San Juan de la Cruz. De todo lo que es San Juan de la Cruz, en todo lo que implica, ¿con qué cosa se quedaría o la ha tocado más profundamente en todo lo que comprende su figura? Para mí, el Santo Padre ha sido un enamorado. Uh-huh. Y ese enamorado lo ha hecho un poeta, porque los enamorados no tienen capacidad de comunicar, sino es a través de la poesía. Cuando uno llega a un estado alto de enamoramiento, usa la metáfora. Y la poesía de San Juan de la Cruz es música para el alma. Incluso he llegado a pensar que sin uno entenderla, le fascina. Sí. O sea, las personas se acercan al Santo Padre, se acercan a San Juan de la Cruz, así no sean creyentes, y les seduce la belleza de la comunicación. San Juan de la Cruz le pide noticia a toda la creación del Creador. Y eso me parece bellísimo. Como sentir que el alma contemplativa quiere encontrar al Creador a través de la criatura, porque la criatura da noticia del Creador. Que le suscita esas estrofas de música callada, soledad sonora. Es muy especial uno hablar de soledad sonora y no de soledad poblada de aullidos. Sí. Porque creo que estamos en una soledad poblada de aullidos. La soledad sonora es la música callada que nos suscita Dios en el alma
y que va generando en el alma ese estado de sanación, de liberación, de plenitud de lo que está buscando el ser humano en las cosas del mundo, es precisamente vaciarnos de esas cosas del mundo para que esa sonoridad que acontece en lo más profundo del alma, en el más profundo centro, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, como diría el Santo Padre. Muy bien, Padre Andrés, el tiempo se nos va, podríamos seguir aquí, largo y tendido. Feliz. Como dicen de San Juan de la Cruz, que para las cosas de Dios no existe el tiempo. Pero en nuestro programa sí existe el tiempo y tenemos que dar paso a otra programación en Radio María. Pero queda aquí nuestro programa, esta su vivencia, esta su vocación en lo que supone los carmelitas contemplativos, y que este programa pues que tenga mucha resonancia en tantas almas que lo pueden llegar a escuchar y que pueden enriquecerse de todo lo que aquí se ha podido decir y lo que el Espíritu Santo hará que se diga sin que nosotros lo hayamos dicho. Eso es lo mejor. Les agradezco mucho la invitación. Les pido oración por nuestra comunidad, sobre todo para que seamos fieles al carisma que hemos recibido y también para responder a los signos de los tiempos. Dios los bendiga. Agradecemos su paso aquí por el Monasterio de la Encarnación, luego camino del convento de Mancera, que dice tanto, el Santo Padre San Juan de la Cruz, y de Santa Teresa y de Santa Maravillas de Jesús, y luego me imagino que irá a Santiago de Compostela. Claro que sí, si no mis hermanos se pondrán celosos. Así que bueno, le encomendamos en todo este recorrido que tiene por delante. Muchas gracias, Padre Andrés. Muchas gracias, Padre. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy de la Espadaña, en esta mañana de viernes, donde pues hemos podido compartir con un padre carmelita este aspecto de carmelitas contemplativos con el padre Andrés María de San José, y que pues nos ha acercado en este año jubilar, entre otras cosas, a esta gran figura de San Juan de la Cruz. Les emplazamos hasta el próximo programa, Dios mediante, aquí en Radio María, en la Espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.